Saludos compañeros, hoy les voy a contar la historia de Pedro Páramo, libro escrito por Juan Rulfo, escritor mexicano. Así que acompáñenme a ver esta triste historia. Todo comienza con Dolores Preciado, que en su lecho de muerte le pide a su hijo Juan que viaje hasta Comala, su pueblo natal, para encontrar a Pedro Páramo, su padre, quien no lo reconoció como su hijo, con tal de exigirle las propiedades que alguna vez le arrebató a su madre. Juan llega a la hacienda Medialuna, lugar donde se encontraba Comala, pero al llegar se da cuenta de que en lugar de ser un pueblo hermoso y vivaz, como le había dicho su madre, ahora era un lugar triste y desolado, donde aparentemente ya no quedaban habitantes, o eso pensó él. En la actualidad solo hay 2 habitantes en el pueblo, Donis y su esposa, que también es su hermana. Pero antes de conocerlos, Juan se cruza con otros personajes y recuerdos de los antiguos habitantes del pueblo, momento desde el cual estos se roban el protagonismo y cuentan pequeñas historias, de una forma completamente desordenada con diferentes puntos de vista. Mientras Juan recorre Comala y escucha estas historias pasadas, poco a poco se nos revela toda la historia de Pedro Páramo y Comala, dándonos un indicio sobre cómo fue que un pueblo lleno de vida acabó como un pueblo fantasma. Al principio, todo es un verdadero enredo de personajes, cada uno con sus secretos y pecados, hasta que una noche Juan tiene un encuentro con los espectros que le susurraban todas estas ideas y se muere de miedo. Los únicos 2 habitantes vivos lo sepultan en el mismo ataúd que una mujer llamada Dorotea. Ambos despiertan como almas en pena, al igual que los otros habitantes, y conversan entre sí, dándose compañía, mientras siguen escuchando las otras almas que los rodean. Entre los personajes y narradores más importantes se encuentra nuestro protagonista Juan Preciado y Pedro Páramo, obviamente, el dictador de la Medialuna y burlador de Comala, con un gran historial de estafas, hijos sin reconocer, entre otras cosas medias turbias. Luego está Miguel Páramo, el único hijo reconocido de Pedro, joven de conductas criminales que violó a varias mujeres en la Medialuna y el padre Rentería, que vivía con su sobrina en Comala. Él era el cura de la iglesia y al igual que otros personajes se dejaba influenciar por el poder de Pedro Páramo, hasta el punto de darle a su hijo la absolución de sus pecados después de su abrupta muerte, incluso después de haber violado a su sobrina una noche. Por acá tenemos a Fulgor Sedano, el capataz y cómplice de Pedro Páramo, al igual que Gerardo Trujillo, el abogado de la familia, que se encargó de encubrir en varias ocasiones los crímenes de Pedro y Miguel Páramo, sin recibir reconocimiento alguno de parte de su patrón. También está Susana San Juan, amiga de la infancia de Pedro y su amor platónico, que durante años se fue a vivir con su padre lejos de Comala, que no le permitía tomar su mano en matrimonio. Por último tenemos a Dorotea, mujer que se encuentra con Juan Preciado en la muerte, y que también, de hecho, fue cómplice de Miguel Páramo y sus abusos sexuales. Los relatos nos cuentan que cuando murió su padre, Pedro Páramo heredó la hacienda Medialuna. Desde entonces empeñó toda su vida en conquistar el poder de Comala, valiéndose de fraudes, asesinatos, violaciones y chantajes. Su motivación oculta era recuperar a Susana, que como mencionamos anteriormente, era una amiga de infancia y su única y verdadera enamorada, pero su padre, Bartolomé de San Juan, se la lleva de la Medialuna sin dar indicios de su paradero, con tal de ocultarla de Pedro Páramo. Mientras tanto, para obtener una mayor fortuna todavía, Pedro se casó con Dolores Preciado, madre de Juan, con tal de adueñarse de todos sus bienes, y cuando ella se percató del tirano en que se convertía, se fue del pueblo. Pedro reconoció únicamente a un hijo ilegítimo llamado Miguel, que como les mencioné, era un joven corrupto, asesino y violador. Entre sus víctimas se encuentra Ana Rentería, que es la sobrina del padre de la iglesia, pero el abogado familiar lo encubrió. Finalmente, Pedro encuentra a Susana y manda matar a su padre para casarse con ella, sin saber que es viuda de Florencio, hombre que amaba profundamente, o de las secuelas psicóticas que este hecho le dejó, y con la muerte de su padre, esto solo empeoró. Después de su matrimonio, dedicó el resto de su vida a ella, cuidándola,
pero al final ésta nunca desarrolló por él verdadero amor. La salud de Susana llegó a un punto crítico, provocando su muerte, dejando a Pedro solo con su resentimiento hacia Comala, por no haber mantenido el luto debido por la muerte de su amada. Y en su lugar armaron un gran festejo, con la llegada de múltiples personas de los otros pueblos, sin siquiera enterarse de lo ocurrido. Desde ese día, Comala cayó en decadencia. Muchos de sus habitantes emigraron a otros lugares, y los que quedaron murieron, y permanecieron en el pueblo en forma de ánimas. Al final, todo el poder y control sobre Comala no le sirvió de nada a Pedro Páramo para proteger a la persona que más amaba, y en el proceso acabó condenando a las personas a su alrededor al pecado y a la miseria, solo para satisfacer sus propios deseos, a través de la manipulación, y en el ocaso de la vida, a todos se los cobró caro. Este es un libro que les recomiendo mucho a los fanáticos del realismo mágico y de los misterios. Con su polifonía narrativa y hechos sospechosamente sobrenaturales, te atrapa fácilmente con la intriga. Además, a través de sus personajes, representan múltiples situaciones que tanto en el pasado como en la actualidad podemos ver presentes, sobre todo en los países latinoamericanos, como la búsqueda del padre ausente a través de Juan, la corrupción a través de Pedro, la conspiración a través de Fulgor y Gerardo, la maldad e inmadurez en Miguel, el rol que toma la mujer con el abandono con Dolores e incluso la violación a la mujer con Ana Rentería. Gracias por su atención.